adicto nace o se hace? Es una de las preguntas más frecuentes con las que una persona llega a mi consultorio. Y en esa pregunta no solo hay una duda y curiosidad genuina, también hay miedo, culpa, vergüenza, resentimiento. La respuesta no es tan simple. La adicción es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que no podemos echarle la culpa a una sola cosa. Si bien en los últimos años se ha hablado mucho de que es una enfermedad genética, esto no quiere decir exactamente que exista un gen como tal adicto. Quiere decir que hay cierta predisposición familiar que está en nuestro código genético que podría o no desarrollarse. Es por esto que algunas personas que prueban la misma sustancia en edades similares, algunas se enganchan y algunas otras no. Será importante distinguir que la adicción se caracteriza porque no puede salir de ella solo con voluntad. Claro que hay personas que pueden decidir dejar de consumir alguna u otra sustancia, pero esto estará mucho más encaminado a lo que es un vicio que una adicción. Una adicción es un trastorno. Esto quiere decir que podemos diagnosticarlo y una de las herramientas más útiles que tenemos los psicólogos y psiquiatras, que somos profesionales de la salud mental, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Existe un gran juicio social alrededor de esta enfermedad llamada adicción, donde básicamente un gran número de personas tienden a creer que una vez adicto, toda la vida adicto. Casi como si se llevara una marca invisible de la cual la persona no va a poder escapar y que tarde o temprano se va a manifestar e incluso si ya está en tratamiento, pues va a volver a recaer porque no es más que un adicto. Algunos otros piensan que esto es cuestión únicamente de quererlo lo suficiente, y si bien la voluntad será un papel muy importante que se juega en el tratamiento de rehabilitación, no es tan sencillo. El cerebro adicto está enfermo, crea una dependencia tanto física como emocional que no le permite a la persona usar su voluntad, capacidad de razonamiento, para poder salir de ahí. Y muchas veces necesita ayuda. ¿De quiénes? Los profesionales que intervienen en la rehabilitación de una persona con adicciones son muy diversos, porque así como la enfermedad es multifactorial, el tratamiento ideal no existe, pero uno de los mejores o lo que más se podría acercar es un tratamiento multidisciplinario. Esto quiere decir que va acompañado de varias personas que tienen conocimientos en el área. En otro video profundizaremos más sobre los papeles de cada uno, pero a grandes rasgos podemos hablar de psicólogos, psiquiatras, médicos generales, consejeros en adicciones y una mención especial a los padrinos. ¿Por qué? Muchas personas dicen, yo no puedo atenderme con alguien que no haya sido adicto. Completamente válido. Pero al ser esto una enfermedad tan compleja, creo que lo más rico es que podamos atacarla desde diferentes ángulos. Los padrinos tienen una vivencia personal que no necesariamente tiene un psicólogo. Y este acompañamiento es sumamente valioso para las personas que empiezan a acercarse con vergüenza y pueden notar que no son los únicos que están luchando con un consumo que está fuera de control. Sin embargo, otros profesionales de la salud tendrán herramientas teóricas y prácticas que pueden complementar muy bien. Todo depende de tus necesidades. No hay un solo tratamiento y esto no es magia. Depende mucho de lo que tú necesites. Por eso es importante investigar los tipos de tratamientos, con quién quieres atenderte y al final con quién te sientes cómodo y con quién no. Ahora, hay que hablar de algo muy importante, las predisposiciones. Estos son elementos que nos dicen sobre la historia de la persona si puede tender fácilmente o no a desarrollar una adicción. Sin embargo, no son determinantes, no son una condena. Por ejemplo, si vienes de una familia donde abuelo, papá, tíos y primos consumen sustancias o son alcohólicos, eso no necesariamente quiere decir que tú la vayas a desarrollar. Puede existir un riesgo importante, sí, pero no es una condena. Por eso es una enfermedad tan juzgada, porque prácticamente es, sí, pero él lo decidió. Así lo quisiste tú. Entonces prácticamente es, te aguantas porque así lo decidiste y casi es como si no merecieran la ayuda para poder salir de ese infierno. Porque la adicción en un principio no se siente mal, no vamos a decir mentiras. Las personas que consumen alguna sustancia, por ejemplo, psicoactiva, como la cocaína o la piedra, pues se sienten con más energía, con más fuerza, con más vitalidad. Si no, no tendría tanto sentido el consumo. Decir que es feo o malo es muy simplista.
y no deja en claro los riesgos reales, porque sí, te va a dar efectos que al principio pueden ser muy placenteros. El problema es cuando tu sistema empieza a generar una dependencia tanto física como psicológica, y esto los lleva a perderse a sí mismos. En una adicción más desarrollada, la persona, con tal de buscar sentir el primer efecto, si ya no se puede hacer cargo de sí mismo, pues empiezan los robos, empieza la violencia. Hay personas que están días, semanas, meses en la calle, y esto porque la familia no sabe qué hacer con ellos. Completamente válido. Esto también es muy importante tomarlo en cuenta. La rehabilitación de las adicciones no solo depende de la persona que está consumiendo, depende también de la familia. Esta es una enfermedad que permea en las áreas más íntimas de los que están cerca del adicto. Sin embargo, no significa que él sea la única persona que necesita esta atención. ¿Por qué? Si la familia no sabe poner límites, vive en un ciclo de codependencia, se siente culpable, no va a saber cómo lidiar con la sintomatología, por ejemplo, del síndrome de abstinencia, que esto significa, a grandes rasgos, una persona consume y al día siguiente tendrá lo que podríamos llamar coloquialmente una cruda, moral y física, en diferentes niveles. Pero, ¿cuáles podrían ser los síntomas? Dolores de cabeza, náuseas, culpa, vergüenza, pensamientos ansiosos. Y cuando la familia es como, ay, pero ya no lo molestes porque al menos ya está aquí en la casa. Y perpetuamos el ciclo de recaída una y otra vez. No se trata de castigarlos, pero entonces la familia, la pareja o los amigos tienen dos opciones: funcionar como el cómplice de consumo de la persona que aman o funcionar como una ayuda real para la rehabilitación de esa persona. No solo existe el factor genético, vamos a hablar del factor social, el entorno donde vives, la presión de los amigos, la disponibilidad de la sustancia, incluso la normalización misma del consumo. El tabaco, por ejemplo, y el alcohol son socialmente perfectamente aceptadas, incluso no hay problema. A pesar de que son legales, también tienen riesgos que pueden llegar a ser mortales. Crecer en un ambiente donde el consumo de cualquier sustancia está normalizado es un factor que te predispone a poder desarrollar una adicción sobre esa sustancia. Factores familiares. ¿En qué ambiente creciste? ¿Se hablaba de las emociones? ¿No se hablaba de las emociones? ¿Conoces lo que son los límites? Al ser una enfermedad tan compleja, una verdadera rehabilitación empieza cuando podemos investigar, sanar, limpiar muchas áreas de la persona. Digamos que el consumo solo es un síntoma de un malestar emocional. Coloquialmente decimos eso. La adicción es una enfermedad emocional. Baja tolerancia a la frustración, dolores muy intensos, traumas incluso, decepción, angustia, culpa, vergüenza, pueden ser muchísimas cosas. Es importante tener en cuenta esto. Ninguna adicción es igual a otra porque ninguna persona somos iguales al otro. La misma sustancia, podemos revisar la sintomatología general, pero es importante que veas cuáles están haciendo efecto en ti, cuáles no estás pudiendo controlar, cuáles son los que te están causando mayores problemas, para que entonces realmente el tratamiento no sea solo teórico, sino adaptado a ti. Si no, no funciona de mucho. Es por eso que responder la pregunta sobre si un adicto nace o se hace es compleja y es un poco de ambas. Si bien es cierto, muchas personas de repente desarrollan una adicción porque probaron por curiosidad, hay muchas otras que ni siquiera recuerdan cómo fue el caminito que los llevó allá. No todos van a vivir de la misma manera una adicción. Cuando hablamos de que un adicto puede robar, puede ser violento, puede ser impulsivo, son rasgos generales, no estoy hablando de tu caso, son rasgos generales. Lo que es importante también considerar es que a pesar de todas estas predisposiciones, y si ya estás en una adicción, esto no significa que sea una condena. No te voy a mentir, es un proceso largo, doloroso, incluso tedioso, que implica una gran responsabilidad sobre lo que tú quieres hacer con tu adicción. Si no la quieres sanar, pues tampoco pasa nada. Lo que sí es, si te preguntas si una vez adicto estás condenado a siempre serlo, no. La adicción no es un destino inevitable, es una enfermedad muy pesada, muy dolorosa, tanto para el adicto como para la familia, pero se puede tratar. ¿Cuáles son los riesgos si una adicción no se trata? Un adicto puede llegar a 3 lugares si la adicción sigue su curso: hospital, cárcel y panteón. ¿Por qué? Es una enfermedad mortal a largo plazo.
porque las sustancias están diseñadas para actuar de manera directa en nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestra cabeza. Afectará quiénes somos, nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestra estructura. Y precisamente no están diseñadas para estar dentro de tu cuerpo por un tiempo prolongado y en dosis muy elevadas. El cuerpo también es muy brillante, desarrolla tolerancia. Esto quiere decir que si antes necesitabas una piedra, ahora 3 piedras no te duran lo mismo y no te dan el mismo efecto placentero. Por eso son tan riesgosas, por la dependencia física y emocional que se desarrolla. Como cierre de este video, recordar que el tratamiento de las adicciones no es magia y no es cuestión de échale ganas o solo él no quiere. Son muchos factores, entonces también necesitamos multiintervenciones.